Muchas cosas hemos hablado de ello, ¿verdad? Muchas cosas hemos aprendido acerca de la piedad. Bueno, pues hoy el tema también es muy interesante y pues he titulado esta predicación Tres corazones llenos ¿de qué? De impiedad. No de piedad, de impiedad. Hoy vamos a ver tres ejemplos acerca de la impiedad. Y para esto vamos a este pasaje, Proverbios capítulo 3, versículos, ahí están los versículos del 1 al 4, vamos a leer del 5 hasta el 16. Pueden dar lectura ahí si alcanzan a ver. Y dice así la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3. Perdón, también sonaba así. Dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Estamos en Judas, versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estamos en el libro de Judas, la cita estaba mal, pero vamos a orar. Vamos a poner este tema en las preciosas manos de Dios. Cierra tus ojos. Dios, una vez más, en el nombre de Jesús, queremos pedirte sabiduría, queremos pedirte que tu Espíritu Santo haga una obra maravillosa en cada corazón de los que estamos aquí y los que están a punto de llegar. Por favor, te pedimos que tú hables a través de tu bendita palabra, sabiendo, Señor, que tu palabra no regresará vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual tú la envías. A ti te damos la honra, Señor, a ti te damos la gloria, la alabanza y toda adoración. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues es un pasaje muy duro, complicado, que habla acerca de lo contrario que hemos estado hablando, ¿verdad? La piedad. Bueno, pues vamos a estar hablando de la impiedad. Si te diste cuenta, habla mucho de los impíos, habla mucho de la impiedad. Pero vamos a concentrarnos solamente en un pasaje. Nuevamente puse mala cita ahí. Es Judas nada más tiene un capítulo, versículo 11. Y dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín,
y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. A ver, vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Una vez más. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Muy bien, hay una ilustración acerca de un alpinista. Resulta que un día, un joven que le gustaban mucho los deportes, de repente alguien lo invitó para que fuera de alpinista. ¿Conoces cuál es el deporte de los alpinistas, verdad? Un deporte muy arriesgado para los que lo practican, en donde la adrenalina corre por sus venas de una forma muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues este joven a los 20 años de edad tuvo su primera experiencia como alpinista, obviamente acompañado de profesionales, de compañeros, de amigos profesionales que ya tenían muchos años pues practicando este deporte. Pero este joven quedó tan impresionado por eso que dijo: un día yo voy a ser el mejor alpinista del mundo. Así que él, a su corta edad, empezó a prepararse. Corría todos los días, se ejercitaba en el gimnasio, iba a muchas excursiones con muchos alpinistas, de tal forma que fortaleció sus brazos, fortaleció sus piernas, fortaleció su corazón, su ritmo cardíaco. De repente también se metía a nadar en profundidades para soportar la presión. Este joven se preparó durante largos 5 años, hasta que llegó el momento en que dijo este joven: ahora sí, estoy preparado para cumplir mi sueño. ¿Cuál era su sueño? Ser el mejor alpinista del mundo. Así que un día pues se hizo de todo su equipo y comenzó a avanzar hacia el lugar donde es el sueño de todo alpinista. ¿Dónde es? El monte Everest. Muy bien, pues este joven se preparó tanto tiempo y dijo: ahora sí, mochila, como dice Dora la Exploradora, ¿verdad? Y se preparó y se lanzó hacia aquel gran viaje y aquella gran experiencia, porque él decía: yo voy a ser el joven más famoso del mundo y voy a aparecer en todos los periódicos del mundo con mi gran hazaña que estoy a punto de hacer. Por primera vez un hombre, un joven, va a llegar a tal lugar y va a impresionar al mundo entero. Este joven, de tan solo 25 años, se preparó y se fue, su mochila, su equipo, y partió hacia aquel lugar. Durante el día, pues empezó a escalar y dijo: yo voy a conquistar mi sueño, voy a ser el mejor alpinista, voy a aparecer en primera plana. El tiempo pasó y este joven comenzó a escalar, pero el joven experimentado, según él, había olvidado 2 cosas muy importantes. Primera de ellas es la regla de que todos los alpinistas no pueden ir solos. Primera regla. Tienen que ir siempre acompañados por lo menos de 1 o 2 o más personas. Segunda regla que pasó por alto este joven: en aquellos lugares no hay luz. Y tenía que haberse precavido si en esa noche iba a salir la luna o no iba a salir. Bueno, aquí en el dibujo sí salió, ¿verdad? Pero más o menos lo estoy ejemplificando. Este joven avanzó y avanzó y avanzó y comenzó a escalar, comenzó a poner sus cuerdas, etc. Pero este joven, conforme más se iba avanzando la noche, más se le estaba complicando, porque había olvidado 2 reglas importantes. ¿Cuáles eran? Que no podía viajar solo y que tenía que tener cuidado de que hubiera luna en esa noche. Pues ¿qué creen? Que en esa noche la noche estaba cerrada, había nubes y había una completa oscuridad. Este joven comenzó a sacar su linterna, la cual duró unas pocas horas. Empezó a avanzar y conforme avanzaba enfrentaba más y más obstáculos, de tal forma que él, suspendido entre las rocas, avanzando hacia arriba, de repente empezó a cansarse. Y de repente este joven dijo: creo
que estoy en un gran problema. Pero dijo, tengo que avanzar. Comenzó el frío, un frío muy fuerte, allá en el Everest hace mucho frío, y este hombre comenzó a padecer de hipotermia. Sus huesos comenzaron a cansarse, él comenzó a fatigarse. Conforme iba avanzando, de repente tuvo un gran problema. Sus pies resbalaron a causa de que estaba muy cansado, y este joven, sin darse cuenta, de repente se suelta, se desgaja una piedra, se suelta, y este hombre empieza a rodar entre las rocas, golpeándose de muchas formas, suspendido solamente de su línea de vida. ¿Se conocen la línea de vida? Que es no solamente el arnés, el cual está sujeto. Cayó varios metros este joven sin darse cuenta ni siquiera dónde estaba, porque había una densa oscuridad alrededor de él. Este joven empezó a sollozar y empezó a decir, creo que voy a morir. Tengo un gran problema y hay muchas posibilidades de que yo muera y no habré logrado mi sueño. Este joven comenzó a estar suspendido ahí, había tirado todas sus cosas con la caída que tuvo. No tenía alimento, no tenía linterna, para donde volteaba solamente veía oscuridad y no veía nada. Pasó el tiempo, pasaron varias horas, y de repente este joven comenzó a acordarse de su vida pasada y comenzó a acordarse de su familia, que era cristiana. Él nunca había escuchado, más bien él sí había escuchado acerca de Dios, pero nunca se había acercado en la forma como Dios quería que se acercara. Así que a través de este problema, este joven empezó a decir y a clamar en voz alta, Dios, Dios de mis padres, necesito que me ayudes porque estoy a punto de morir. Ahora recuerdo todo lo que me decían mis padres. Ahora recuerdo que tú eres un Dios todopoderoso. Dios, y empezó a clamar con más fuerza, Dios, necesito que me ayudes porque tengo un gran problema, estoy a punto de morir, no sé a qué altura me encuentre, pero seguramente voy a morir. En la quietud de la noche, escucha una voz audible, y era la voz de Dios que le dice, corta la cuerda. El joven dijo, wow, creo que ya estoy alucinando. Y comenzó a clamar nuevamente, Dios, ayúdame porque estoy a punto de morir. Después de un ratito, otra vez, en medio del silencio, se vuelve a escuchar la voz, corta la cuerda. Este joven empezó a decir, no, ¿cómo voy a cortar la cuerda? Seguramente estoy alucinando, porque si corto la cuerda, no sé cuántos metros me encuentro y estoy suspendido solamente sobre esa línea de vida. Dijo, no voy a cortar la cuerda, ha de ser mi imaginación lo que estoy escuchando. Pasaron las horas, el joven murió de hipotermia ciertamente, y al día siguiente, o a los varios días siguientes, apareció un anuncio en los periódicos. Su sueño se hizo realidad, ¿verdad? Aparecer en todos los periódicos, en donde el título decía, joven de 25 años que se dedicaba al alpinismo, muere a tan solamente 2 metros de distancia del suelo, colgado de la línea de vida. ¿Qué aprendemos de esto? Muchos de nosotros queremos prepararnos en la vida cristiana, ¿verdad? Y muchas veces avanzamos, pero muchas veces hay cosas que no queremos soltar. Dios nos dice una y otra vez a través de su palabra, a través de su voz, que cortemos lo que nos está estorbando. Así como este joven, nosotros también, pues muchas veces no le hacemos caso a Dios. Dios una y otra vez te va a estar diciendo, hijo mío, te amo, hijo mío o hija mía, no hagas esto, y continuamente estamos haciendo mal y no haciéndole caso a Dios. Mucho hemos hablado acerca de la piedad, de la misericordia, pero muchas veces tenemos un pie adentro y un pie afuera. Y muchas veces Dios nos va a decir, corta la línea o corta la cuerda que te está atando a esa maldad. Pero muchas veces nosotros
no queremos obedecer a Dios, obedecer la voz de Dios. Hemos visto en diapositivas pasadas el significado de la piedad, ¿verdad? La piedad, que significa, lo vuelvo a repetir, significa benevolencia, el ser bueno, la benignidad, la compasión y la misericordia. Y Dios nos invita a cada uno de nosotros a que podamos disfrutar de la misericordia de Dios en Cristo Jesús, pero que también nosotros seamos exponentes de la misericordia de Dios hacia los demás. Pero como tenemos un pie adentro y un pie afuera, no podemos participar de esto. Bueno, pues hoy te voy a hablar de lo contrario. Hemos visto mucho acerca de la piedad, pero hoy te voy a hablar de lo contrario. La piedad, o lo contrario de la piedad, ¿qué es? Impiedad, que se traduce como pecado delante de Dios. ¿Qué es un pecado delante de Dios? Todo aquello que te estorba y que no quieres soltar, esa cuerda que te ata y que no quieres soltar. Muy bien, estos son los significados que encontré de impiedad: crueldad, dureza, egoísmo, ensañamiento, ferocidad, mentira, infidelidad, intolerancia, libertinaje, perversidad, asesinar, maldecir, falta de amor. Y nos vamos a concentrar en estos últimos tres: mal camino, error y contradictorio. Si tú hicieras un análisis de tu propia vida, ¿en cuál te encontrarías tú? ¿Eres una persona que anda por mal camino? ¿Eres una persona, un hijo de Dios que anda caminando en el error? ¿Eres un hijo de Dios que eres contradictorio en todo lo que haces y lo que dices? Tremendo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver tres cosas. Tres corazones llenos de impiedad. El primero de ellos, conforme al pasaje que estábamos leyendo, lo vamos a volver a leer para que veas. Dice ahí el versículo 11 de Judas: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Avanzamos. Punto número 1, para los que anotan el sermón. O puedes tomar el fondo ahí el sermón, ya se la puse nosotros. El corazón lleno de impiedad, primeramente de Caín. Judas 11. Dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y tú podrás decir: ¿y cuál es ese camino de Caín que muchos de nosotros seguimos? Ese camino de Caín está lleno de maldad, está lleno de perversidad, está lleno de egoísmo, está lleno de egocentrismo. Si nos vamos a la lista pasada, te vas a encontrar a un Caín con muchas de estas características. Era un hombre cruel, amó a su hermano. Era un hombre duro, ¿verdad? No le importó. Era un hombre lleno de egoísmo, un hombre que se ensañó contra su hermano, un hombre lleno de ferocidad, ¿verdad? Un hombre lleno de mentira, un hombre lleno de infidelidad, un hombre lleno de intolerancia. Libertinaje no lo conocemos, ¿verdad? Pero seguramente sí. Perverso, asesino, que maldijo, que mostraba falta de amor, que mostraba un mal camino, que mostraba el error y que también era contradictorio. Vamos a ver más esto. Dice, bueno, puedes ver la diapositiva, y muchos conocemos la historia de Caín, ¿verdad? En donde presenta una ofrenda, ¿verdad? Junto con su hermano llamado Abel y Caín. Bueno, pues este mal camino estaba lleno de ¿qué? De egoísmo. La cita bíblica que encontramos es Génesis capítulo 4, versículos 1 al 12. Lo voy a leer rápidamente, del 1 al 10. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, dado el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín
y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Fíjense la respuesta: ¿soy acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso soy la niñera de mi hermano? No. Y él le dijo: ¿qué has hecho? Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí, dice Dios, desde la tierra. ¿Qué has hecho, Caín? No sé, Señor. Tú creaste a mi hermano, ¿no? Tú has de saber dónde anda. Qué tremenda situación. Vemos que entonces Caín era el hermano mayor, ¿verdad? Y Abel era el hermano menor. Uno se dedicaba, vamos a empezar con el mayor, él se dedicaba a labrar la tierra, ¿sí? Él cosechaba, él pues andaba todo el día en la calle, ¿verdad? Haciendo y deshaciendo en su huerto, en su tierra. Mientras que Abel, el menor, se dedicaba a pastor de ovejas. Quiero que notes estas grandes diferencias. Mientras uno está todo el día perdiendo el tiempo, el otro está cuidando, obviamente, las ovejas de su padre, ¿verdad? O el rebaño de su padre. Mientras uno está de ocioso, el otro está ocupado. Llega un día en que van a presentar ofrenda delante de Dios cada uno de ellos, y dice la palabra que Caín va y rápidamente corta de entre todo lo que puede una ofrenda de frutas, verduras, legumbres para el Señor. Mientras que Abel va y con mucho esmero, con mucho cuidado, escoge cuál va a ser la oveja que va a ser sacrificada para presentar una ofrenda a Dios. Quiero que notes esto, que Abel se prepara con mucho tiempo de anticipación, que Abel se prepara su ofrenda escogiendo entre lo mejor que él tenía. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento, cuando alguien presentaba ofrenda, no podía presentar cualquier tipo de animal? Me refiero a con alguna deficiencia que tuviera. Si hoy en día se presentara ofrenda delante de Dios de animales, cualquiera escogería lo peor y me quedo lo mejor, ¿verdad? Pero en el caso de Abel fue muy diferente. Él escogió quizá la oveja que él más quería. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Muchas veces la gente se encariña con animales, ¿verdad? Seguramente Abel se había encariñado con esa ovejita en la cual pastoreaba todos los días, la cuidaba, le daba de comer, la engordaba, porque sabía que tarde o temprano esa ofrenda la iba a presentar delante de Dios. Llega el momento en que van a presentar ofrenda y dice la palabra que Dios ve con desagrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? ¿Qué acaso a Dios no le gustan las frutas y las verduras? ¿Te has pensado en esto? ¿Acaso es que Dios es carnívoro? No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que Dios no le gustó? El corazón de Caín, dice la palabra, era perverso delante de Dios. No se preparaba, no buscaba a Dios. Voy a aterrizarlo hoy en día. Caín no le importaba platicar con Dios. A pesar de ser también hijo cristiano, ¿sí? Vamos a ponerlo así, a pesar de ser de Adán y Eva, y a pesar de que los dos iban a la iglesia, a pesar de que los dos conocían a Dios, el corazón de uno era diferente al corazón del otro. Caín, un hombre malo, que andaba en mal camino, que continuamente era egoísta por todas las cosas que él hacía. De repente quiero imaginarme cómo presentó su ofrenda, ¿verdad? Una gran ofrendota, un arreglo floral de este tamaño, ¿verdad? Bueno, no floral,
de frutas, legumbres, ¿sí? ¿Cómo habría sido? ¿Qué estaba presentando? Déjame decirte que hoy en día muchos presentamos este tipo de ofrenda. Como no estamos preparados, como no somos personas que nos guste orar todos los días, como no somos personas que nos guste leer la Biblia todos los días, que no nos gusta platicar con Dios todos los días, que no nos gusta congregarnos, que no nos gusta estar en estudios bíblicos, que no nos gusta estar en medias veladas, en pocas palabras, no le hacemos caso a Dios. Pero cuando viene el momento de que tú te presentes delante de Dios, te presentas con cualquier cosa. Y aquí el error de Caín. ¿Cuál es el error de Caín entonces? El mal camino que caminaba Caín. Me voy a la otra parte. Abel presenta lo mejor, quizás hasta soltó unas lágrimas porque se había encariñado con aquella ovejita. Agarró lo mejor, lo más gordo, lo había preparado, lo había engordado de tal forma que cuando presenta su ofrenda delante de Dios, dice Dios: qué rico, güey, ¿has oído la barbacoa cuando va saliendo de la penca? Algo similar. Pero ¿qué es lo que Dios está volviendo? La vida consagrada de Abel. Estaba presentando a Abel su corazón delante de Dios. Y es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, que presentemos nuestra vida, nuestro modo de vida, un modo de vivir de todos los días presentado hacia Dios. De tal forma que Dios dice: yo me agrado con esta ofrenda. Llega el punto en que Caín dice: ay, Dios menospreció mi ofrenda. Y comienza a llenarse su corazón de orgullo, y comienza a llenarse su corazón de amargura, diciendo en su corazón: ¿por qué Dios aceptó más la ofrenda de Abel que la mía? ¿Por qué Dios me ha desechado? Y comenzó a decaer su semblante. Y quiero que notes esto: cuando hay pecado en nuestra vida, cuando andamos en mal camino, nuestro semblante decae delante de Dios. Cuando decae el semblante delante de Dios, tú vas a empezar a ser una persona que no busque a Dios, que te va a dar flojera a las cosas de Dios, que muchas veces vas a estar pensando: sí voy, y vas a estar como el chavo: sí voy, sí lo hago, y no lo haces. ¿Por qué? Porque no hay algo que motive tu corazón para poderlo hacer. Y aquí las personas que, como dice el apóstol Pablo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, empiezan a dejar de congregarse, empiezan a dejar de asistir a la iglesia, porque ya no hay una motivación. Vemos en el pasaje que Dios le dice a Caín en el versículo 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Qué significa la palabra ensañado? ¿Por qué te has levantado? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué siempre explotas por cualquier cosa? Dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Enaltecido por quién? Por Dios. No serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está ¿en dónde? En la puerta, y con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿A qué se refiere esto? Que el pecado está a unos pasitos. El pecado está palpable en tu vida para que lo cometas en cualquier momento. Y el pecado, cuando tú no estés volteando tu rostro a Dios, el pecado va a estar diciéndote: yuju, aquí estoy. Y tú, con tal de complacer tu propio egoísmo, con tal de complacerte a ti mismo, te vas a acercar al pecado porque está a la puerta, es fácil de obtener y es agradable. Pero una vez que has caído en el pecado, una vez que el diablo te ha tomado y cometes el pecado, ahora el pecado o el diablo se enseñorea de ti. ¿Qué significa? Que te conviertes en un esclavo de tus propias pasiones y de toda la perversión del mal camino que hay a tu alrededor. De tal forma que esto te impide que busques a Dios con todo tu corazón. Pasa el tiempo, mata Caín a Abel, ¿verdad? Se ensaña con él por su mal camino y dice: pues Señor, lo voy a quitar del medio para que me hagas caso. Pero vemos que Dios nuevamente le llama la atención a Caín, versículo 9.
Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Fíjate, mentira. Muchos se atreven a mentirle a Dios. Dice la palabra que Dios discierne la mente y el corazón de las personas y no podemos engañarlo. Dios conoce y hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón. Le dice nuevamente, lo leo: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. Y viene una justificación de tu pecado. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso me pusiste tú por niñera de mi hermano? No sé, Señor, tú lo creaste, tú lo cuidas. No sé dónde está. Mentira tras mentira. Y él le dijo, versículo 10: ¿qué has hecho, Caín? Caín, ¿qué has hecho en tu mal camino? Y es la pregunta que Dios te hace en este momento. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tipo de hijo de Dios dices que eres? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjate la consecuencia del pecado. A raíz de esto, la tierra es maldecida. A raíz de esto, también con el pecado de Adán y Eva, ¿sí? de la mentira también, de la desobediencia, perdón, aquí viene otra cosa también. La tierra se maldice por causa de la primera persona muerta sobre la tierra. ¿A qué nos quiere llevar esto? En pocas palabras, Dios nos quiere dar a entender de que el pecado tiene consecuencias terribles delante de Dios. Uno puede decir: yo voy a pecar, al cabo al rato me arrepiento y no pasa nada. No. Hay consecuencias terribles por causa del pecado. Y Dios quiere alertar a su pueblo, así como lo hacía con este alquimista. Dios una y otra vez te va a estar dando la salida para que tú puedas salir de ese pecado, para que tú puedas salir adelante de todo el mal camino que tú estás teniendo. Pero mientras tú no quieras, entonces el pecado va a estar en tu vida y va a hacer estragos no solamente en tu vida, sino alrededor de los que están alrededor de ti. Puede ser tu familia, puede ser los vecinos, puede ser tu trabajo, pero también puede ser, ¿qué? La iglesia. Es importante entonces que tomemos conciencia acerca del pecado. Por eso esto es el corazón lleno de impiedad de Caín. Y podemos rápidamente transportarlo hacia ¿qué? Mi mal camino, mi mal forma de vivir. Punto número 2. El corazón lleno de impiedad de Balaam. Judas, versículo 11. Dice ahí también: y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Lo vuelvo a leer: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. De Balaam podemos aprender dos historias en el cual Judas lo cita a él y su ejemplo. ¿Cuáles son estos dos ejemplos? Primero de ellos, si ves ahí la imagen, que está con un burrito, ¿verdad? Una burrita. Pero hay algo sorprendente en esta historia bíblica. La burra, ¿qué pasó? Habló. ¿Sí? Así como estamos hablando tú y yo, de repente la burrita estaba tan encorajinada, voy a poner la palabra, que de repente Dios abre su boca de esta burra y lanza unas palabras contra Balaam. Vamos a la cita bíblica. Dice, yo sé que está más chiquita aquí, no alcanza a leer, no te preocupes, te la voy a leer. Dice el versículo 21, ahí en Números 22. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, o sea que si era burrita, y con él dos criados suyos. El asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared y a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó en la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam
Y Balaam se enojó y azotó al asna, comenzó a golpearla con un palo. Entonces Jehová abrió la boca de la asna, al cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Cómo será el idioma de los burros? ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, todavía ni se da cuenta que el burro habló, ¿verdad? Estaba tan enojado, ¿sí? Que Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: ¿cómo? No. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella, o sea, a la burrita, dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. ¿Qué vemos aquí en este error de Balaam? De repente ahí está un rey que está comenzando a ver la fama que tenía el pueblo de Israel, que lugar que pisaba, lugar que conquistaba. Pero este hombre comienza a tronarse los dedos y decir: algo tenemos que hacer. Ese pueblo es tan poderoso que tarde o temprano van a venir aquí a Moab, una tierra llamada Moab, y van a hacer estragos también entre nosotros. Pero él se acuerda de que hay un profeta llamado Balaam, que ciertamente habla con Dios, que ciertamente ha lanzado profecía para el pueblo, o sea que tiene palabra de Dios y que pues está cerquita de Dios, vamos a ponerlo así. Y este rey va y consulta a Balaam. ¿Para qué? Porque sabía que Balaam tenía cierto poder, había adquirido fama en todo lo que él decía, y muchas cosas de las que decía se cumplían. Así que este rey va con Balaam y le dice: te voy a dar una fuerte cantidad de dinero. Escucha lo que estoy diciendo, por eso dice el lucro del camino de Balaam. Te voy a pagar mucho dinero si maldices a ese pueblo, al pueblo de Israel. ¡Wow! No hay que ser muy inteligentes para saber que eso no le gusta a Dios. Sin embargo, este hombre decide hacerlo. Prepara su burro y dice: no, pues me voy a ganar unos cuantos miles de dólares con tal de maldecir al pueblo de Dios. Así es que le dice al rey: bueno, déjame platicar con Dios, en la intimidad con Dios, voy a hablar con Dios y le voy a preguntar acerca de este asunto. Nota esto que te estoy diciendo. Si sabes que estás mal y todavía te atreves a decirle a Dios y a preguntarle si lo que vas a hacer está bien o está mal. Este hombre lo pudo haber pensado muchas veces durante esa noche, pero él, en su egoísmo, decide preparar su burrita, la que agarraba todos los días, y se dirigía hacia aquel lugar. ¿Para qué? Para maldecir al pueblo de Dios, cuando Dios mismo ya le había dicho: no vayas. Y este es el error de Balaam, que muchas veces Dios nos dice: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, y nosotros jugamos a ser mini dioses y tomar nuestra propia voluntad y terminamos haciéndolo. Muy bien, pues este hombre se prepara, Balaam, se sube sobre su burrito,
comienza a caminar, pero de repente dice Dios: ay, Balaam, te acabo de decir que no. Y dice que envía el ángel de Jehová para que se ponga enfrente para no dejar pasar a Balaam en su mal camino, ¿verdad? Se le presenta una vez y pues él, empecinado, golpea la burrita y le da la vuelta, ¿verdad? Quizás se atravesó una piedra. Esto puede ser un ángel que no se te va a aparecer así, tenme miedo, no. Te va a presentar problemas. Quizá le presentó una gran roca que había caído en el camino, sin embargo él vio la forma de librarla con tal de cumplir con lo que él había o tenía en su corazón. Y se le presenta una segunda vez otro problema, quizás que se cayó una rama de un árbol, pero busca la forma para poderla librar hasta que Dios lo pone en un lugar más estrecho, ¿verdad? Dice que cuando va y apenas pasa la burrita de tal forma que no haya ni para hacerse para allá ni para allá, entonces va caminando con su burrita y de repente la burrita, al no ver que hay escapatoria y está viendo al ángel de Jehová que Dios le está deteniendo prácticamente, entonces ¿qué hace la burrita? Se inclina, ¿sí? Como que se tapa así con las patas, ¿verdad? Y de aquí no avanza. ¿Y qué comienza a hacer Balaam? A golpearla, ¿verdad? Porque ¿qué había en el corazón de Balaam? Lucro, soberbia, arrogancia, altivez, ¿sí? Ambición. No importa lo que Dios me diga, yo voy a cumplir con lo que yo quiero. Voy a satisfacer mis necesidades primero antes que escuchar la voluntad de Dios. Este es el primer error de Balaam. Dice entonces la palabra que la burrita ya tapada ahí con sus patas, sí, una golpiza que le estaba metiendo, de repente dice Dios: ay, el burro es Balaam, no la burra. Así es que Dios abre la garganta, ¿verdad?, de la burra. Versículo 30, y el asna le dijo a Balaam: ¿no soy tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. Quien diga que los burritos no tienen sentimiento, aquí queda desacreditado todo eso. Claro que los burritos sienten, claro que los burritos piensan, ¿sí? Y aquí Dios le abre solamente para que pueda hablar, ¿verdad? Pero el entendimiento ya lo tenía la burrita. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió que no. Entonces, le dice no. Déjame ver. Versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos ahora de Balaam. ¿Quién era más burro? ¿Sí? ¿Cuántos burritos existen hoy en día? Que no quieren escuchar la voz de Dios. Que constantemente Dios te dice: esto no lo hagas, aprende esto, es mejor de esta forma. Y Dios siempre está hablando a través de su palabra. ¿Qué necesitamos? ¿Un animal para que nos hable? No, ¿verdad? Gran error de Balaam. Primer error entonces, ¿verdad? Vamos al segundo error. Otro error de Balaam lo encontramos en Números capítulo 31, versículo 15. Y dice así: y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos afuera del campamento. Versículo 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas, porque volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis, estaba bien enojado Moisés aquí, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Versículo 16, he aquí, contestan, ¿por consejo de quién? De Balaam. Ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baalpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Nuevamente, otra vez, Balaam mete la pata. Resulta que están en guerra todos estos pueblos contra Israel. Y de repente Dios le da la victoria al pueblo de Israel. Y una vez, esto lo puedes ver
una y otra vez, si te vas a leer el Antiguo Testamento, y vas a darte cuenta que cuando Dios iba a entregarles alguna tierra en posesión al pueblo de Israel, les daba una sugerencia, o no sugerencia, una orden, que debían acabar con todo, con sus mujeres, obviamente con los hombres, con sus mujeres, con los niños, con sus animales y con todas sus pertenencias, ¿verdad? Todo. ¿Sí? Si había ídolos, los tenían que destruir. Pero caen en un error. De repente empiezan a aprisionar a varios reyes y empiezan a tomar el botín, pero de repente surge alguien que es muy inteligente, tan inteligente que la burra sabía más que él. ¿Qué fue lo que dijo Balaam? Seguramente cuando estaban aprisionando ahí, inclusive este hombre estaba presente cuando se estaba tomando el botín, de repente dijo: oigan, ¿y si tomamos todas las mujeres? ¿Y si las conservamos con vida? Son hermosas. En aquellos pueblos eran hermosas, atractivas para cualquier persona. Entonces no lo pensaron mucho, ¿verdad?, los soldados de Israel. Y dijeron: bueno, no nos parece mala idea. ¿Qué les parece si dejamos con vida a los niños y a las mujeres? Y a todos los demás los matamos. Nos quedamos con el ganado, nos quedamos con las posesiones para regresar con un gran botín. Qué tremenda situación, ¿verdad? Si no mataban a los niños, ¿qué iba a suceder en un futuro? Se iban a desquitar, ¿verdad? Y se iban a vengar de lo que habían hecho a sus padres. En el momento que deciden no matar a las mujeres también, estas mujeres se lanzaron en insinuaciones, ¿sí?, en inmoralidad sexual, se corrompieron delante de Dios todo el pueblo de Israel, pero también estas mujeres los sedujeron, ¿sí?, para que adoraran a sus propios dioses, de tal manera que se hizo ahí una mezcolanza de culturas, de las cuales arrastraron a muchos de los de Israel, ¿verdad? Es por eso que viene el enojo de Moisés y le dice: Moisés, ¿qué hicieron? Versículo 15: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Pero claro, como cada uno de nosotros, así como también Caín, siempre vamos a dar una contestación muy cierta a nuestro parecer, ¿verdad? Y creemos que es lo mejor. ¿Y a quién echan la culpa? He aquí, por consejo ¿de quién? De Balaam, uno de los que habla con Dios. Por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Si Moisés se enojó en cuanto escuchó que había animales, en cuanto escuchó que había mujeres y en cuanto escuchó lo que había dicho Balaam, si ustedes se van a la escritura bíblica, Moisés se pone colérico y dice: ¿qué han hecho? La ira de Jehová está sobre nosotros. Y se postra en el suelo y comienza a clamar delante de Dios, pero se levanta después de haber orado y dice: a ver, vamos a hacer algo aquí, ¿verdad? Y más adelante lo veamos. Pero aquí vemos el error de Balaam. Entonces, ¿cuál fue este error de Balaam? Según este segundo punto, el corazón lleno de impiedad de Balaam. ¿Cuál fue? Que se lanzaron por el lucro, o Balaam fue lanzado por el lucro, por conseguir algo para ti, antes que hacerle caso a Dios. En el error de Balaam. ¿Tú tienes alguno de estos dos errores? Muchas veces te atreves a dar un consejo, como en el segundo punto que veíamos. Balaam se atrevió a decirles y a insinuarles: deja a los niños que te han hecho, deja a las mujeres con vida, ¿sí? Deja a sus animales. Cuando regreses con el botín, seguramente Moisés se va a poner muy contento, y seguramente el pueblo se va a poner muy contento de que regresas con una gran ¿qué? Riqueza. ¿Dónde están tus intenciones? Muchas veces tú puedes caer en el lucro también de Balaam, de decir: yo voy a conseguir esto, yo voy a conseguir aquello, yo voy a insinuar a las personas para que caigan en el mismo error que yo,
pero que yo no vaya solo, voy a jalarme más. También aquí está el error del diablo, ¿verdad? Jaló a una tercera o una cuarta parte de los ángeles que adoraban a Dios. ¿Por qué? Por esta misma situación. Dice aquí también, en el segundo error, y aquí nos vamos al Nuevo Testamento, dice seducir a otros a pecar. Fíjate lo que dice este pasaje. Lucas 17, versículos 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible. Jesús sabe que va a haber tropiezos. Dice: mas hay de aquel por quien viene. Y continúa diciendo: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Hermano, esto es algo tremendamente complicado y difícil. Dice el Señor Jesús: van a venir tropiezos, es inevitable. ¿Sí? Va a haber días buenos, va a haber días malos, va a haber días en que tú metas la pata y caigas. Es inevitable, dice el Señor Jesús. Pero condena algo el Señor Jesús. Dice: hay de aquellos, o hay de aquel por quien lo originó. Asegúrate, hermano, hermana, de que tú no estés en este error de Balaam, que por culpa tuya los demás caigan, porque eso va a ser condenado delante de Dios. En el error de Balaam, Dios, a causa de la ira de que no habían obedecido, destruyó y acabó con la vida de muchas personas del pueblo que se habían corrompido. Esto habla de que tu pecado o el que jales a otro afecta a toda una comunidad. El pecado es tan peligroso en nuestra vida que puede traer destrucción a nuestro alrededor. Pero aquí el Señor Jesús condena y aún va más allá, ¿verdad? Van a ser inevitables los problemas. Siempre va a haber un abusado más listo que una burrita, o menos listo que una burrita. Pero hay de aquel por quien viene la caída. Asegúrate, hermano, de escuchar bien la voz de Dios, de no caer en el lucro del camino de Balaam, y asegúrate de que tú no seas el responsable de haber hecho caer a tus hermanos, porque hay un juicio seguro de parte de Dios. Amén. Tercer punto: el corazón lleno de impiedad de Coré. Judas, versículo 11, nuevamente dice: y perecieron en la contradicción de Coré. Y perecieron en la contradicción de Coré. Y este es el tercer ejemplo de un corazón lleno de impiedad, el de Coré. Muy bien, ahí en la foto que tú ves, pues de repente en la contradicción de Coré estaban todos reunidos ahí en una gran asamblea que había habido, y de repente, como en un socavón, ¿sabes lo que es un socavón? De repente la tierra se abre y consume vivos hasta el Seol, dice, hasta las mismas puertas del infierno, a aquellos que se levantaron en contra de la autoridad. Vamos a la cita bíblica. Números 16, versículos 30 al 34. Dice así: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Cómo dice esa palabra? Estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó, o sea Moisés, de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron, ¿qué? Vivos al Seol, y los cubrió la tierra. O sea, se abrió, los tragó, los devoró y se volvió a cerrar la tierra. Y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también a nosotros la tierra. Interesante, ¿verdad?, lo que está sucediendo aquí. Bueno, pues resulta, ¿cuál fue la contradicción de Coré? Fíjate la palabra contradicción. ¿Eres una persona contradictoria? Que muchas veces
Dices que vas a hacer algo y haces otra. Que muchas veces le dices a Dios, sí, Dios, yo te voy a alabar con todo mi corazón. Es más, a partir de este momento te voy a servir con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. ¿Y qué crees? Lunes, martes, miércoles y ya se te olvidó. Y eres una persona contradictoria y ya nadie cree en ti. Dices que vas a venir y no vienes. Dices que vas a hacer y no haces. Y muchas veces Dios te dice y te pone leyes, reglas, estatutos. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que todas las leyes y todas las autoridades han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Y todo aquel que desobedece la ley que Dios ha puesto, o sea, nuestras autoridades, las leyes, y tú corrompes eso, ¿te echas de enemigo a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo es quien pone. Dios ha puesto diferentes tipos de autoridades. A ver, vamos a empezar. En nuestro país tenemos, obviamente, leyes, y tenemos autoridades, y tenemos un presidente, y tenemos gobernadores, que te caigan bien o mal, ya está el problema. ¿Sí? Pero Dios dice una cosa: sujétate a tus autoridades. Dios pide dos cosas. Primeramente, ponte a orar por ellos, porque ellos son personas como tú y como yo, que necesitan de un Salvador, que es Cristo Jesús. Pero ellos han sido puestos por Dios, ¿para qué? Para vivir bien, ¿verdad? Dice, para que nosotros podamos vivir tranquilamente en nuestra sociedad. ¿Qué pasa cuando tú te pasas un semáforo? A ver, vamos a ponerlo así, facilito. ¿Qué te pasa? Puedes tener muchos accidentes, ¿verdad? ¿Quién es el que decide pasárselo? Porque Dios puso la autoridad. La autoridad es el semáforo que está puesto ahí, ¿verdad? Y la autoridad que puso Dios te marca que está en rojo. Pero tú con alevosía y ventaja te lo pasas. Puedes generar muchos accidentes. Puede venir una persona caminando que no te des cuenta y la atropellas y acabas con ella. O lo puedes dejar parapléjico, ¿verdad? Sin la posibilidad de moverse. Puedes ocasionar que el otro, quizá a ti no te pase nada, pero que el otro tenga el accidente. ¿Qué tal si viene una familia? Ha sucedido esto, ¿verdad? Familias enteras han muerto por causa de un descuidado. Muchos vemos el foquito amarillo, ¿verdad? ¿Qué significa el foquito amarillo? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Sí? Ten alerta, alerta, porque si te lo pasas, ¿sí? Ya corres peligro. ¿Pero qué hacemos? Acelérale. Pásatelo. Tremendo, ¿verdad? Dios ha puesto autoridades para bien de nosotros. Dios ha puesto una autoridad en tu casa. ¿Quién es? Papá y mamá, principalmente el papá. Pero si tú desobedeces a esa autoridad, pues qué caos es tu casa entonces. Si la mamá es la que está dirigiendo la orquesta en tu casa, cuidado, porque entonces en tu casa hay dos cabezas, y dos cabezas, Mazinger Z me dejaba ver que era un monstruo, ¿cierto? No queremos un monstruo en la casa, queremos una cabeza en nuestro hogar, porque Dios la ha puesto así. Muy bien, ¿qué más? Tú tienes, quizá en tu trabajo tienes un jefe, y muchas veces tú desobedeces a tu jefe. Muchas veces, fíjate la forma de pensar de muchos. El jefe tiene mucho dinero. ¿Qué se va a dar cuenta si yo sustraigo algo? ¿Sí? ¿A quién estás desobedeciendo? ¿Al jefe? No, Dios ha puesto ese jefe sobre ti para que tú vivas bien. Porque imagínate que todos fueran jefes, no funcionaría, ¿verdad? Pero aquí vemos un gran error. A muchos de nosotros nos gusta hacer las cosas y brincarnos y pasarnos el semáforo, ¿vale? Podemos hablar de mucho, ¿verdad? Otro ejemplo que voy a poner, por ejemplo, perdón que lo diga, yo sé que alguien se va a lastimar aquí ahorita. ¿Sí? De repente tú ves que hay un tráfico inmenso y ves libre el camino del Mexibus. ¿Sí? ¿Para qué fue confinado el camino del Mexibus? Para agilizar, ¿sí?, el transporte de miles de personas, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me lo brinco? No pasa nada. Soy tan inteligente que a lo lejos veo la patrulla, el policía, y soy tan inteligente que no pasa nada. Nota, tarde o temprano vas a tener tu pago. Muchas veces cuando los agarran, yo los he visto que nada más andan así. Ay, si tan solo no lo hubiera hecho.
y decides hacer. Tremendo, ¿verdad? Dios ha puesto autoridad. Vamos a esta historia. De repente sale el pueblo de Israel libre de Egipto, ¿verdad? ¿Quién nos saca? Moisés. Ahora Moisés era un hombre puesto por Dios. De repente Dios dice, ¿saben? Voy a poner una autoridad sobre ustedes, porque no había reyes en ese entonces, no había autoridades en ese entonces. Así es que Dios decide poner a un hombre y a su familia por autoridad sobre todo el pueblo. Pero de repente empieza a surgir un grupo, como siempre, comienza a surgir un grupo en contra, ¿verdad? Y muchas veces somos como ese grupo y empezamos a decir, ¿y por qué me va a gobernar él? ¿No? ¿Y por qué quiere estar sobre todo? ¿Y por qué quiere mandarme? ¿Y por qué quiere hacer esto conmigo? Y empezamos, pero fíjense lo que empieza a suceder. Nace en el corazón de una persona la arrogancia, la inquietud, y comienza a jalarse a más y más y más y más, y al rato ya es un grupo en contra, ¿verdad? Un grupo rebelde, ¿verdad? Y vamos a levantarnos contra el país, y vamos contra el presidente, y vamos contra nuestros padres, ¿verdad? Y vamos contra nuestro jefe, y ahí se hacen meetings, se hacen huelgas y se hacen de todo, ¿verdad? No tomando en cuenta que esto es un gran error. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Cuando ellos salen de Egipto, todos con un corazón abierto así delante de Dios, diciéndole, gracias Dios porque nos sacaste de la esclavitud del pecado, nos sacaste de la esclavitud de la maldad que había en Egipto, ahora te vamos a servir, te vamos a seguir con todo nuestro corazón. Pero al paso de unas semanas, de unos meses, surge este grupo en contra, y dice el líder de ellos, ¿y por qué le vamos a hacer caso a Moisés? ¿Acaso de veras está cerquita de Dios? ¿Acaso nosotros no podemos estar cerquita de Dios? Y empiezan a rebelarse y su corazón se empieza a llenar de amargura y dicen, ay, estamos hartos con todo lo que Moisés nos quiere enseñar y nos quiere decir. Recordemos, ¿para qué lo puso Dios? Para beneficio del pueblo, para que el pueblo no se volviera a desviar, para que el pueblo no se fuera hacia otros lugares y cayera nuevamente en rebelión y en pecado. Pero aquí sucede algo contrario, ¿verdad? De repente se levantan un grupo de personas, y eran muchas personas, dicen aquí que eran todos los de Coré, ¿verdad? Una ciudad grande, una ciudad con miles de miembros, de familias enteras, que habían construido sus casas, que habían hecho una gran ciudad, que conocían al mismo Dios, pero que ahora se habían rebelado en contra de la autoridad. Hemos estado hablando mucho acerca de la piedad, benevolencia, benignidad, bendecir a los demás, hablar bien a los demás, ser íntegro delante de Dios y de los demás, ¿sí? De mostrar misericordia, amor, etcétera, etcétera. Pero ahora sucede lo contrario, ¿verdad? Están llenos de odio, de arrogancia, de altivez, de tal forma que dicen, vamos a levantarnos en contra de Moisés, de su esposa, de su hermano Aarón y de toda su familia, y de los levitas si es posible. Regresando al pasaje, números 16, versículos del 30 al 34, y tú lo puedes leer en todo número 16, esta historia. De repente Moisés se vuelve a enojar, pero con un enojo santo, no como el que tú te enojas, sino en un enojo santo, y dice, ¿cómo es posible que se estén levantando en contra de lo que Dios está diciendo? Moisés sabía perfectamente que él era un hombre puesto en autoridad. ¿Por quién? Por Dios, y que él iba a dar cuentas de todo el pueblo a Dios. Pero de repente surge este grupo que está inconforme con lo que se está haciendo y lo que Dios está pidiendo y diciendo, y ahora Moisés está muy enojado en contra de ellos, ¿verdad? Porque dice, esto no es posible. Iba creciendo el número de insatisfechos, ¿verdad? Y dice Moisés, esto no va a ser posible. Convoca a todos los líderes que él tenía y dice y les argumenta acerca de todo lo que están haciendo mal aquel otro grupo. Se está formando otro grupo, otro pueblo, y Dios no quiere eso.
Dios quiere unidad en su pueblo, por eso pone autoridades, por eso pone leyes, porque quiere uno solo, no dos. Vuelvo a decirlo, si hay dos cabezas en casa, hay un gran problema. Si hay dos jefes en una empresa, hay problema. Si hay dos, por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿cuál es el líder que Dios ha puesto? Pues al pastor, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Que han surgido muchos que han querido ser otro líder. Y aquí hay un gran problema. No puede haber dos. ¿Sí? Porque los que están han sido puestos por Dios. Y quienes no están conformes están en la contradicción, y pone como ejemplo a Coré. Entonces se levanta ese gran grupo en contra y estaban a punto de derrocar a Moisés. Y dice, vamos adquiriendo más popularidad y somos del pueblo. ¿Verdad? Así como lo dicen, ¿verdad? Pero ¿qué hace Moisés? Se postra nuevamente delante de Dios y dice, esto no puede ser posible. De tal forma que hace dividir dos grupos y dice, a ver, levanten la mano quienes están conmigo, de este lado. Levanten la mano quienes están con los de Coré. Y una multitud levantando la mano, ¿verdad? Miles de personas, familias enteras, niños chiquitos, levantando la mano y diciendo, sí, nosotros estamos en contra de Moisés, en contra de la autoridad. Y viene esta historia, ¿verdad? Comienza Moisés a decir, mas si Jehová, versículo 30, hiciere algo nuevo, o sea que Dios no tiene segundos planes, ¿eh? Dios ha establecido un orden. ¿Sí? Dios no va a establecer una cabeza más en casa. ¿Sí? O lo que sucede hoy en día, ¿verdad? Con las diferentes leyes que han sido aprobadas. Dios no va a cambiar este mundo. Es hombre, mujer, ¿cierto? Dios no va a cambiar esto, jamás. Porque eso entonces está abriendo otro grupo en contra de la voluntad de Dios. Dice entonces Moisés, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres que irritaron a Jehová. Ojo con esto que está sucediendo aquí. Cada vez que tú desafías la autoridad de Dios, estás irritando a Dios y seguramente el juicio de Dios viene sobre esa tierra. Hemos visto varios países que han hecho esto, ¿sí? Países en donde de repente surge un gran maremoto, terremoto y acaban con ciudades enteras. ¿Por qué? Es por este mismo principio, porque irritaron a Jehová, lo hicieron enojar. Dios dijo, es imposible que haya tanta maldad. ¿Qué sucedió con Sodoma y con Gomorra? Una ciudad que era grande, una ciudad que estaba cerca del pueblo de Dios, una ciudad que había escuchado las maravillas de Dios. Sin embargo, decidieron por cuenta propia corromperse y estar en contra de la autoridad. Pues viene el juicio de Dios, ¿verdad? Calcina a Sodoma y Gomorra sin dejar uno solo vivo. Esto lo digo para que tomes conciencia, hermano, del pecado. Está como ese joven, ¿verdad?, que veíamos al principio, ese alpinista. Dios le dijo, tan solamente corta la cuerda, tan solamente corta con tu pecado, es tan fácil. Si este joven hubiera cortado la soga, hubiera salvado su vida. Pero este joven decidió no hacerle caso a Dios porque pensó que estaba alucinando. Dice entonces, el versículo 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, todas sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Hermano, cuando hay alguien que está en contra de la voluntad de Dios, esté cerca de ti, huye mejor, por favor. No sea que a ti también te alcance la ira de Dios. Es importante esto, por eso es lo contrario a la piedad. Impiedad es pecado delante de Dios, es abominación delante de Dios. Muchas veces Dios va a decir, y lo dice en su palabra, mejor te valiera ser caliente o frío. Pero como estás en medio y eres tibio, dice, me das asco, me dan ganas de vomitar, dice Dios, de vomitarte de mi boca, porque ni estás acá ni estás allá. Hermano, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Que si vas a quedar con algo, hazlo.
si mejor no quedes, porque eso es estar en contra de la voluntad de Dios, y eso irrita a Dios, como esta ciudad, ¿verdad? Que de repente, sí, todos estaban bien eufóricos, levantándose en contra de Moisés, y de repente Dios dice: ya, hasta aquí, estoy cansado de esto. En ese momento descienden vivos todas sus familias, todas sus pertenencias, y vuelve a cerrar la tierra a Dios como si nada hubiera pasado. Pero los que estaban alrededor estaban consternados, ¿verdad? ¿Cómo te los imaginas? Pálidos. Esa tarde comieron puro bolillo duro, de susto, ¿sí? Y eso les quedó de recuerdo para que no se levantaran nuevamente en contra de la voluntad de Dios. Hermano, huye, escucha bien lo que te digo, huye del pecado, porque tarde o temprano la ira de Dios se va a encender sobre ti y vas a ser quitado. En conclusión, veíamos al alpinista, y lo he estado mencionando mucho, y quiero que te lleves esa imagen en tu mente y en tu corazón. Necesitas tomar hoy una decisión. Necesitas tomar una decisión si quieres ser una persona piadosa delante de Dios y con la obra de Jesucristo, o decides tener un poquito de esto y un poquito de impiedad. Hermano, no puede ser eso. Como ese joven, tú eres ese joven que está suspendido sobre esa línea de vida, de la cual Dios te está sosteniendo por su gracia y por su misericordia. Pero Él está esperando que tú tomes una decisión. Él te está invitando con lazos de amor y de misericordia a decirte: suelta lo que te está jalando, suelta esa cuerda que te está atando a tu pecado, todo aquello que no te permite acercarte a Dios, todo aquello que no te permite obedecer a Dios. Dios te está invitando en un acto de amor y de misericordia, y te dice: suelta eso que estás haciendo mal, suelta tu pecado, porque quiero darte vida, y vida en abundancia. Dice la palabra que conocerás la verdad, y la verdad te hará completamente libre. ¿Quieres ser libre? ¿Libre de pecado, libre de maldad? Pues toma en cuenta entonces esto y toma una decisión. Y vemos en los 3 puntos, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 puntos? A ver si lo recuerdas. ¿Cuáles eran? Me voy al versículo del principio. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Vale? ¿Cuál fue el camino de Caín rápidamente? El camino de Caín fue su arrogancia, su egoísmo, ¿vale? Su mal camino. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Quieres conseguir lo que tú quieres o quieres hacer la voluntad de Dios? Y tercero, y perecieron en la contradicción de Coré. No seas una persona contradictoria, sea una persona responsable y firme delante de Dios, de decirle sí o decirle no, ¿sí? Y mayormente con Dios, pero también con los hermanos en Cristo, o con tu familia, o en el trabajo, donde te encuentres, ¿sí? No seas contradictorio, sé firme. Amén. Amén. Y podemos decirle: Señor, pues decido cortar en este momento con aquel lazo que me une al pecado, y decido en este día en poder seguirte con todo mi corazón. Y estos son los 3 corazones llenos de impiedad. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Cierra. Señor Jesús, con sencillez de corazón nos acercamos una vez más delante de ti, pidiéndote, Padre, que perdones nuestro pecado, pidiéndote que nos perdones de toda maldad. Como alguien dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y muchas veces he hecho cosas que te han desagradado. Muchas veces, Señor, he dejado de hacer lo que a ti te agrada, y eso se ha convertido en pecado en mi vida. Y vemos que el pecado es impiedad en mi vida, primeramente delante de ti, pero también, Señor, violando las leyes que tú has puesto en este mundo. Señor, en esta hora quiero pedirte perdón. En esta hora me humillo delante de ti
he escuchado palabra de vida, he escuchado palabra de verdad, y he escuchado, Señor, que a ti no te agrada la impiedad. En esta hora, Señor, tomo y me concentro, Señor, en seguir esta verdad, y tomo tu palabra con agrado en mi vida, diciéndote que quiero cortar ese lazo que me une con la impiedad, que me une con el pecado, y quiero ser una persona que te agrade en todos los días de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús te pido que vengas perdonando todo pecado, toda maldad, y que a partir de este momento, Señor, podamos buscar tu rostro y podamos ser obedientes a lo que dice tu palabra, que seamos librados de ese mal camino que anduvo Caín, Señor, que nos apartes de toda maldad, líbranos del mal, Padre, pero también, Señor, permítenos no caer en el lucro, Señor, por ganancia hacia mí mismo, Señor, de lo que puedo obtener y hacer, haciendo las cosas a mi forma y a mi manera. Perdóname si lo he hecho, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Señor, en este momento decido hacer lo contrario, aquello que te agrada, Señor, aquello de lo cual va a arrancar una sonrisa en tu rostro, Señor, al estar obedeciendo conforme a todo lo que tú has establecido. Y, Señor, guárdame también, Padre, de tener rebelión en mi corazón, de ser una persona que es contradictoria. Perdóname si lo he hecho, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido que tú vengas obrando con tu misericordia, con tu bondad, Padre, porque ciertamente la sangre de Cristo tiene poder. Dice la palabra que la sangre de Cristo fue derramada en esa cruz para perdón de pecados, y cada que nosotros nos acercamos con sencillez de corazón, reconociendo nuestro pecado, nuestros pecados quedan ahí clavados en esa cruz, y Cristo viene dándonos vida y vida en abundancia, Señor. Ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros, sino ahora somos llamados hijos de Dios y caminamos en integridad y caminamos con piedad, Señor, con misericordia, primeramente delante de ti, pero también delante de los hombres. Gracias, Señor, gracias una vez más por tu palabra que ha sido expuesta en este día, Señor. Y Padre, como recordabas en la mañana, que tu palabra no regresa vacía, sino así como tú envías la lluvia a la tierra y hace florecer, Señor, y hace crecer grandes árboles, así también tu palabra que llega a nuestras vidas no regresa vacía, sino cumple el propósito por el cual la has enviado. Señor, que este fruto que vas a dar en nuestras vidas sea un fruto apacible, sea un fruto, Señor, hermoso delante de los demás, pero primeramente delante de ti. Gracias te damos, Señor. Oramos, Padre, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Madre, así de pie, vamos a invitar al grupo de alabanza nuevamente para exaltar el nombre de nuestro Dios.